Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de esta plataforma. Pues estamos listos para iniciar con nuestro tema de este domingo. La semana pasada comenzamos hablando sobre la inspiración de las Escrituras y hoy vamos a terminar este tema que es un tema muy importante. Hablar de la inspiración de las Escrituras es hablar si lo que leemos o en donde el cristianismo apoya su enseñanza, su fe, su doctrina, pues está basada en la Biblia. ¿Qué determinante es esta doctrina sobre la inspiración de las Escrituras? Pues yo diría que es fundamental en la vida del cristianismo y en la vida de la iglesia. Si la Biblia, si lo que tenemos aquí no es la palabra de Dios, entonces no tenemos nada. El cristianismo resulta una mentira. Antes de comenzar sobre el tema, déjenme leer las palabras que dijo Jesús con respecto a la inspiración de las Escrituras. Sobre todo por aquellos que les gusta a veces sentirse más confiados o seguros cuando Jesús habla. Aunque ya habíamos dicho la semana pasada que cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, la inspiración no tiene niveles. Cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada, se refiere desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, si lo habla Juan, si lo habla Pedro, o si lo habla Jesús, como a veces vienen en nuestras Biblias marcadas en rojo, eso no significa que las palabras de Jesús son más inspiradas, tengan más importancia o tengan más autoridad. Toda la Escritura tiene la misma autoridad, haya quien lo haya dicho, pues es la misma palabra de Dios. Pero quiero leer, antes de orar, déjeme leer, vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 3, en donde Jesús está siendo tentado en el desierto. Pero aquí, en el desierto, Jesús nos revela algo muy importante sobre la inspiración de las Escrituras. Y dice el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues Jesús estaba siendo tentado, llevaba 40 días ayunando y obviamente como hombre tuvo hambre. Y entonces Satanás se quiso aprovechar de esa debilidad de tener hambre, esa hambre física. Y es cuando le dice, bueno, si tú siendo el Hijo de Dios, pues tú tienes el poder, si quieres, de convertir estas piedras en pan. Y es entonces cuando Jesús le da una respuesta, y es una respuesta que viene en las Escrituras. O sea, ya en el Antiguo Testamento, lo que Jesús le contesta para refutar esa tentación es algo que ya estaba escrito. Y entonces Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando dice que sale de la boca de Dios, no está diciendo si nosotros necesitamos orar todas las mañanas, entrenar nuestros oídos y esperar que todos los días Dios nos hable de una manera en especial, en donde Dios va a estar comunicándose de tal manera que ese va a ser nuestro pan espiritual para nuestras vidas. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se estaba refiriendo a las Escrituras, a la Biblia. Y Jesús no da una referencia como si las Escrituras fueran hechas por los hombres, o que diga que son fiables los hombres, son hombres santos, que debemos de considerar lo que ellos escribieron, que a final de cuentas nos van a ayudar. No, Jesús las eleva a la categoría de la palabra de Dios. Es cada enseñanza, cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, con esa confiabilidad, con esa confianza, con esa seguridad, nosotros debemos de descansar en las Escrituras. Resulta pues que hoy en día, pues
quisiera decir, sí, bastantes cristianos creen en la Biblia, creen en las Escrituras, creen que es un buen libro, pero dudan de la inspiración de las Escrituras, a tal forma de que posiblemente digan que tengan la Biblia algunos errores, que algunas cosas no debemos de confiarnos, o que las Escrituras para el día de hoy son Escrituras que no son actualizadas, que necesitan ser corregidas, que son buenas, que son una buena guianza para nuestra vida, para la vida de la iglesia, pero no terminan de ser perfectas. Y obviamente el tema que nosotros estamos compartiendo, estamos declarando que lo que Dios nos dejó a través de las Escrituras es una Biblia inerrante, es una Biblia que no contiene errores, hablando en sus manuscritos originales. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de aquellos hombres que Dios usó para inspirar las Escrituras. Y en ese momento, cuando Dios usa a esos hombres, estamos diciendo que en ese momento la Escritura es infalible, que no contiene errores. Bueno, ya más adelante explicaré un poquito sobre lo que estoy diciendo. Por lo pronto, ¿qué les parece si oramos y nos ponemos esto en las manos de Dios? Padre, te doy gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia. Que este día, Señor, como dijo Jesús, queremos ese pan para nuestras vidas, Señor. ¿Y en dónde podemos encontrar ese pan? El único lugar donde está ese pan que es palabra tuya, Señor, que trae vida a nuestro ser, es tu palabra, Señor, es la Biblia, Señor. Y que esta mañana, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nosotros sobre la confiabilidad, sobre la divinidad de las Escrituras, Señor. Que no estamos leyendo un simple libro, sino que cada vez que acudimos a leer la Biblia, te estamos escuchando a ti, Señor. Que no haya duda, Señor, que tengamos esa seguridad, que tengamos esa convicción, Señor, para que todos los días, Señor, cuando vayamos a tu palabra, Señor, podamos ir con reverencia, sabiendo, Señor, que tú vas a hablar, Señor, y que vamos a ser alimentados con ese pan espiritual que necesita nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, para ser fortalecidos, Señor. Padre, que esta mañana, Señor, tú puedas traer esa convicción, Señor, a tu iglesia, de todos los que escuchan este mensaje, para aprender, Señor, que la única manera, Señor, de poder entender la inspiración de tu palabra, Señor, es cuando tú alumbras nuestros ojos, alumbras nuestro entendimiento, Señor, y que esta mañana así sea, Señor. Abre el entendimiento, Señor. Trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando de una doctrina muy importante, porque todas las doctrinas que enseñamos en la iglesia están sostenidas, obviamente, en la Biblia. Por eso, si la Biblia no es palabra de Dios, todo lo que enseñamos, toda nuestra fe, la manera en que nosotros queremos agradar a Dios, de cómo es la salvación, en el único lugar donde nosotros lo encontramos es en la Biblia. Pero si la Biblia no es inspirada por Dios, entonces nos han jugado una gran broma, y la iglesia, todo lo que es el cristianismo, llega a ser una farsa, llega a ser una mentira. Pero antes bien, nosotros queremos confirmar, y esta confirmación de la inspiración de las Escrituras no lo vamos a confirmar de cuestiones externas. No vamos a buscar evidencias o evidencias científicas para demostrar que la Biblia es palabra de Dios, sino todo lo contrario, a través de la misma Biblia, porque esa es la manera correcta en donde el cristiano debe avalar su fe. En ninguna prueba externa, sino todo lo que viene en las Escrituras. ¿Y por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? Por un solo hecho, y nada más. Y con eso debería ser suficiente para cada uno de nosotros, porque Dios lo dijo, porque Dios así lo afirmó y porque Dios así lo asegura. En realidad esa es la base de nuestra fe para creer que la Biblia es inspirada por Dios. Y al final yo voy a explicar por qué lo que dijo Dios es suficiente para poderlo creer. Eso no significa
que no tengamos evidencias externas que podamos buscar a través de la historia, a través de la arqueología, a través de evidencias científicas, de querer demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, pero en realidad, a final de cuentas, eso no sería suficiente y sería confiar más en el hombre, más en las evidencias que el mismo hombre pueda confiar, que confiar en lo que Dios dijo. Y yo quiero enseñar a través de este tema que la fuente más segura en donde debe de descansar nuestra fe es en lo que ha dicho Dios. Si la gente no quiere escuchar a Dios, si la gente no quiere creer a Dios, si la gente, como en los tiempos de Jesús, no quisieron escuchar a Jesús, es que en realidad no era un problema de evidencia, no era un problema de seguridad, no era una falta de evidencia, sino era un problema del corazón humano. Y ese es en realidad el problema que estamos atacando en esta mañana. Entonces, fuera de la Biblia no tenemos otra opción o una segunda opción en donde podamos acudir para aprender de Dios. Fuera de la Biblia, en realidad, el cristianismo está perdido, no tiene nada, no sabe nada, no tenemos salvación. Si la Biblia no es inspirada por Dios, no tenemos una alternativa. O yo les pregunto, mis hermanos, ¿a dónde tendríamos que ir para saber la salvación? ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo saber el humano de cómo puede agradar a Dios o cómo puede encontrar salvación? ¿Cómo puede encontrar vida eterna? No existe ninguna fuente, no existe una segunda opción en la cual el cristiano pueda descansar, pueda confiar, pueda hacer su doctrina de fe en la cual la iglesia se pueda sostener. De hecho, la Biblia dice que la iglesia debe estar fundada y fundamentada en los escritos de esta palabra. La iglesia, la manera de sostenerse es a través de lo que enseña este libro. El fundamento de la iglesia es la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Toda la enseñanza de ellos, todo lo que ellos transmitieron a la iglesia, es en donde la iglesia debe ser sostenida. Si eso no es cierto, entonces, como dije, la iglesia se derrumba y estamos en un grave problema. Todo lo que hemos hablado, al menos yo todo lo que he hablado en más de 30 años, resultó una mentira y he sido engañado. Entonces, la semana pasada vimos un pasaje de la Escritura, 2 de Timoteo, en donde vimos sobre la inspiración de las Escrituras, que hablamos que la inspiración de las Escrituras tiene que ver con aquella origen de aire que sale, y ese origen que sale, que habla para que nosotros podamos comunicar una palabra, un mensaje, va acompañada de aire. Y cuando entendemos la palabra inspiración, es el mismo concepto. ¿Quién inspiró las Escrituras? ¿De dónde salió el aire? Dice, salió de Dios. Dios fue que inspiró, que Dios fue el que sacó aire de su boca para que esa palabra pudiera llegar a sus santos apóstoles y pudieran escribir las Escrituras. Pero hoy vamos a ver otro versículo que vamos a estar basando toda esta enseñanza en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Si me quieren acompañar, 2 de Pedro 1, 20 y 21. Y dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice el versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, este versículo, la palabra inspirados, al menos en este caso, a diferencia de 2 de Timoteo 3:16, en 2 de Timoteo 3:16 está hablando de ese aire que sale de la boca de Dios. Pero en este caso es una palabra diferente cuando encontramos la palabra inspirados. Esta palabra inspirados en 2 de Pedro
1:21 significa que fueron llevados por algo o por alguien. Que fueron llevados por algo o por alguien. Es decir, da la idea que fueron llevados por el poder y la fuerza del Espíritu Santo para escribir sus palabras. Los apóstoles, en este caso, fueron llevados por la fuerza y el poder del Espíritu Santo para escribir sus palabras. Los santos hombres hablaron bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo. Entonces, en un sentido, se convirtieron en órganos de Dios, en los pensamientos de Dios, en la boca de Dios, en la lengua de Dios, para que ellos pudieran comunicar en una forma infalible su mente y voluntad. Lo que ellos dijeron, entonces lo dijo Dios. A eso se refiere entonces esta palabra inspirados, que fueron llevados con el único propósito de garantizar que lo que ellos escribieran fuera infalible, sin error, de tal forma que lo que ellos hablaron lo estaba hablando Dios. Entonces, en ese nivel, en esa confiabilidad, nosotros tenemos que entender que las Escrituras, cuando dice que fueron inspirados, entonces fue bajo el poder que estos hombres fueron llevados por el poder del Espíritu Santo para comunicar de una forma infalible la palabra de Dios. Este mismo verbo lo encontramos en 2 de Pedro 1:17. 2 de Pedro 1:17, la misma idea de inspirados. Dice el versículo 17 de 2 de Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, repito, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. Esta parte que dice le fue enviada es la misma palabra que se traduce como inspirados. Le fue enviada. Entonces, esta palabra inspirados, o que también significa que fue enviada, da la idea que se requiere transmitir, perdón, da la idea de inspirados, que Dios envió su palabra a sus santos hombres para ser comunicada eficazmente. Dios envió su palabra a sus santos apóstoles para que entonces lo que los apóstoles escribieran fue la mente de Dios, el corazón de Dios, y lo que Dios quería que se escribiera, entonces estos hombres escribieron exactamente bajo esa influencia del Espíritu Santo, de tal manera que lo que encontramos en la Biblia, encontramos la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, de una manera perfecta, sin equivocación, garantizándose entonces de esa manera bajo el poder de Dios, que lo que escribieron sus santos hombres fue la mente y la voluntad de Dios. A veces podemos creer muy fácilmente en el poder de Dios, que Dios puede hacer cosas grandes, que Dios puede mover montañas, que Dios puede parar a la misma tierra de girar, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer cosas grandes. Pero a veces es muy triste de tener un Dios muy grande, muy poderoso, pero a veces dudar de que Dios pueda tener el poder de poder transmitir a través de sus apóstoles o a través de sus profetas una escritura o un libro confiable en la cual tengamos la palabra de Dios. Creemos en que Dios puede hacer muchas cosas, que Dios puede sanarnos, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer maravillas, pero a veces dudamos de que en realidad su palabra o lo que nosotros tenemos, la Biblia, pudiera ser inspirada. Y a veces pues eso suena ridículo, de que podamos creer unas cosas, pero otras cosas pongamos en duda. Ahora, hay dos negaciones en este texto. Estas negaciones nos van a ayudar a entenderla de una manera en cómo es que estos hombres fueron inspirados para escribir la Biblia. Hay dos negaciones.
La primera negación dice, ninguna de las escrituras es de interpretación privada. Repito, ninguna de las escrituras es de interpretación privada. Bueno, resulta, mis hermanos, que este pasaje ha sido muy mal entendido. Casi siempre cuando escucho a alguien, inclusive predicadores o pastores, cuando se refieren a la interpretación, que no es de interpretación privada, lo que encontramos aquí en 2 de Pedro 1:21, se refiere a que la manera en que nosotros debemos de interpretar la Biblia no debe ser de una manera personal, ¿verdad? Pero este pasaje no tiene nada que ver de cómo debemos de interpretar la Biblia. No tiene nada que ver con hermenéutica. Cuando estudiamos hermenéutica, estamos estudiando la manera en que nosotros debemos de entender las escrituras, las reglas que debemos de tener, esas herramientas a la hora de leer y estudiar la Biblia, cómo es que nosotros debemos de interpretar la Biblia. Pero este pasaje no está hablando de cómo es que nosotros debemos de interpretar la Biblia. Y tampoco es una prohibición en donde nosotros no debamos de estudiar o de escudriñar la Biblia para encontrar la verdad de Dios. Y tampoco se está refiriendo, como dice que no es de interpretación privada, tampoco está diciendo que solamente corresponde a unos santos hombres de Dios o hombres con autoridad o a alguna iglesia que solamente tenga la autoridad para poder interpretar las escrituras. Por ejemplo, ese fue el caso de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma inclusive llegó a prohibir leer la Biblia. Les decía a sus fieles, a la gente que estaba en su iglesia, que no deberían de escudriñar las escrituras. Para eso habían hombres preparados, hombres santos o hombres oficiales para poder interpretar la Biblia, que solamente ellos tenían que ir a la iglesia y escuchar el mensaje de estos hombres, porque estos hombres sí tenían la interpretación o tenían la inspiración para poder enseñar a su pueblo. Pues eso no está diciendo este pasaje. No está prohibiendo de que nosotros no podamos estudiar la Biblia, pero tampoco está diciendo, cuando dice que no es de interpretación privada, que se esté refiriendo que solamente a algunas personas, a algún hombre en especial o alguna iglesia es que tenga la interpretación oficial en el cual nosotros vamos a descansar sus enseñanzas. No tiene nada que ver. En este caso, cuando hablamos de la inspiración de la escritura, está hablando del origen. No de interpretación, sino del origen. Está hablando de dónde viene esa palabra, la fuente, de dónde salió. Entonces, la frase interpretación privada, entonces se está refiriendo al origen de las escrituras. Y en este caso está diciendo, no es de origen humano. No es de origen humano. Entonces, fíjense, cuando ellos, los hombres, fueron usados por Dios y ellos empezaron a escribir bajo la inspiración y la guianza del Espíritu Santo, mucho de lo que ellos escribieron, aún ellos, cuando acabaron de escribir bajo la guianza del Espíritu Santo, aún ellos tenían que orar, tenían que buscar la iluminación de Dios para entender lo que ellos habían escrito. Porque si ellos hubieran sido los autores, si ellos hubieran sido la inspiración de donde venía lo que ellos escribieron, pues obviamente ellos hubieran entendido todo lo que escribieron. Mas, sin embargo, vemos algunos pasajes en las escrituras que muchos de ellos tuvieron que buscar, aún los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento, tuvieron que indagar, tuvieron que estudiar, tuvieron que profundizar para entender los tiempos del Señor, los tiempos donde iba a venir la salvación, porque aún ellos necesitaban la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ellos habían escrito. Por ejemplo, 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Entonces, los profetas
que ellos profetizaron la palabra de Dios y que la escribieron, aún ellos tuvieron que escudriñar las Escrituras para saber qué tiempos indicaba la venida de Cristo que ellos habían escrito, lo que ellos habían anunciado, los sufrimientos de Cristo. Ellos tuvieron que doblar rodillas y pedir la guianza de Dios, la iluminación de Dios, para poder entender lo que ellos mismos inclusive habían escrito. Entonces, cuando hablamos en este caso de la inspiración de las Escrituras, se está refiriendo a la fuente, al origen, de dónde viene. La segunda negación la encontramos ahí mismo, 2 de Pedro 1:21, cuando dice, porque nunca, otra vez en forma negativa, la oración, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso significa que no fue una iniciativa o por un impulso de los hombres, no fue una idea, no se les ocurrió a cada uno de ellos, entonces, como queriendo plasmar las ideas o los pensamientos, o que ellos hayan querido interpretar lo que Dios les enseñó y las escribieron. Porque lo que ellos escribieron no fue una interpretación de ellos, porque es algo también que a veces se pone en juego la duda de las Escrituras. No es una interpretación de cómo ellos entendieron a Dios o cómo entendieron las verdades de Dios y entonces las plasmaron. No, estamos hablando que el origen que ellos escribieron, todo el origen salió del corazón y de la mente de Dios. Entonces, no vemos en ningún libro, en ningún profeta, no vemos en ningún apóstol reclamando la autoría de las Escrituras. No hay ninguno de ellos. No hay ninguno de los escritores de los 66 libros reclamando los derechos de autor. Ninguno de ellos. Nadie dijo, lo que yo escribí fue de mi autoría, en la cual ellos se sintieron que tenían que defender sus obras, lo que ellos escribieron como palabras de ellos. Todo lo contrario. Vemos a lo largo de las Escrituras que cada autor, o al menos los que manifestaron lo que escribieron, jamás se dieron el crédito diciendo que ellos habían escrito que por idea, que por iniciativa, como que se les vino una idea y entonces ellos plasmaron el concepto que ellos tenían de Dios. Cada uno de ellos siempre le dio la autoría a Dios, al Espíritu Santo. Ellos siempre entendieron que lo que ellos hablaron, que lo que ellos escribieron fue palabra de Dios, inspirada por Dios. Por eso muchas veces encontramos a los apóstoles diciendo que si no escuchaban a ellos, que si la gente no recibía sus enseñanzas, no estaban recibiendo la enseñanza de Dios. Porque lo que ellos enseñan y lo que ellos estaban transmitiendo al pueblo de Dios era la enseñanza de Dios mismo. Diciendo que lo que ellos estaban transmitiendo a la gente tenía la autoridad y tenía el respaldo de Dios mismo, porque era palabra de Dios. Entonces, ninguno de ellos reclamó ser autor de las Escrituras, sino antes tuvieron la humildad de poder reconocer que aún ellos tenían que ser guiados, iluminados, para entender aún lo que ellos mismos habían escrito. Entonces, podemos decir, en cierta forma, que los hombres de Dios fueron órganos de Dios, que Dios usó para poder transmitir su palabra. Entonces, cuando decimos que ellos fueron órganos de Dios, estamos diciendo que lo que ellos dijeron, lo que ellos transmitieron, lo que ellos enseñaron, lo dijo Dios y lo enseñó Dios. Entonces, la inspiración, cuando hablamos de la inspiración, tenía entonces el propósito de asegurar la infalibilidad, preservar de error toda enseñanza. Toda enseñanza. También hay que entender que cuando hablamos de inspiración, solamente la inspiración fue dada a pocos hombres. En este caso no podemos decir que
todos los cristianos, que todos los que han sido salvos tienen la inspiración de Dios, porque eso sería un error. ¿Quiénes fueron inspirados? Solamente unos pocos hombres. ¿Y cuál fue el propósito de que Dios inspirara a esos hombres? El propósito de inspirar a estos hombres fue con el único fin de asegurar la infalibilidad y de poder preservar de error todo lo que ellos escribieron. Entonces, inspiración solamente se le puede decir a los hombres que escribieron las escrituras, pero no se le puede decir a ningún otro. Entonces, cada vez que encontramos a un predicador, a alguien que enseña, a un maestro, a un pastor, a alguien que está enseñando las escrituras, no podemos decir que ellos son inspirados por Dios. Antes bien, cada pastor, cada maestro, aún mi vida misma, la única fuente de autoridad que nosotros tenemos es cuando nosotros acudimos a la Biblia. Esta Biblia es inspirada por Dios y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces podemos decir o podemos tener la certeza que Dios dice, pero no porque yo soy inspirado, sino porque estamos basando nuestra enseñanza en la palabra de Dios, que esta sí fue inspirada por Dios. Entonces, no debemos de confundir cuando hablamos de inspiración y de iluminación. A veces las confundimos. Inspiración solamente fueron para aquellos hombres que escribieron las escrituras. Fue reducido el número de hombres. Y cuando hablamos de iluminación, entonces en este caso sí hablamos de todos los que han nacido de nuevo, todos los que son salvos, cualquiera de ellos, sea quien sea, tenga un día de haber nacido o tenga 50 años de haber nacido, todos somos iluminados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de ser iluminados? El único propósito de tener la iluminación del Santo es llegar a ser santos. ¿Me escucharon? Llegar a ser santos. No es como a veces muchos dicen. La iluminación es para aprender y saber las escrituras y poderlas entender y tener más conocimiento. Bueno, eso es cierto, pero ese no es el fin. Cuando pedimos iluminación para entender las escrituras, no es para saber más. Ese no es el fin. Es verdad que vamos a aprender más, vamos a tener más conocimiento, tendremos más seguridad de lo que estamos aprendiendo, porque si somos iluminados, entonces nuestra mente se va a abrir para poder entender las verdades de Dios. Pero ¿cuál es el fin de entender, de saber más? Ser más como Él. El fin de la iluminación es hacer santos o más santos a cada hijo de Dios. Entonces, mi hermano, cada vez que tú pidas la guianza de Dios, la iluminación para aprender las escrituras, para estudiarlas, para escudriñarlas, no caigas en el error de poder presumir o de caer en la presunción de que sabemos más que los demás o que somos hombres tan preparados, tan estudiosos o tan teólogos que tenemos tanta información y que los demás no tienen. Si la información que Dios nos da, si la iluminación que tenemos a través del Espíritu Santo no transforma nuestras vidas, no nos hace mejor, o no nos santifica, o no nos lleva por un camino de ser más perfectos, más a la imagen de Cristo, la iluminación entonces no tiene sentido, estamos perdiendo el propósito de Dios y entonces estamos equivocados con el afán de aprender más de Dios. Y es verdad, hay mucha gente que estudia las Escrituras, que estudia teología, que se profundiza en las escrituras, pero no por cambiar, no por ser diferente, no están buscando ser transformados a través de ese conocimiento. Queremos saber más de Dios, queremos más de Dios, porque eso nos debe servir para santificar nuestras vidas y no seguir siendo las mismas personas que el día de hoy. Si el conocimiento, si la información que recibimos de las Escrituras no te cambia, entonces estamos con una actitud equivocada de escudriñar las Escrituras. Sería un error. Entonces, cuando Dios usó a los hombres,
los usó entonces a cada uno de ellos conforme a su personalidad y en la libertad de sus capacidades mentales. Dios usó a cada uno de estos hombres porque ellos siempre estuvieron conscientes de lo que hacían. Cuando hablamos de que ellos fueron inspirados, no entraron en un trance o en un éxtasis, de tal manera que fueron personas irracionales, en donde solamente fueron cautivados por el Espíritu Santo y ellos ni siquiera se dieron cuenta y solamente ellos en una forma mecánica escribieron las Escrituras. Y tampoco esa es la idea de cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras. Entonces, lo que ellos eran, así Dios los usó. Lo que cada uno de estos escritores de la Biblia era en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus estudios, a su cultura, en su idioma, así Dios lo usó. Si ellos hablaban hebreos, pues Dios usó su lenguaje en hebreo. Si ellos hablaban el arameo, pues Dios usó su lenguaje para escribir las Escrituras. Si alguno de ellos hablaba el griego, pues Dios usó su lenguaje. Si algunas de estas personas eran intelectuales, pues Dios usó su conocimiento y lo plasmaron en cada uno de los escritos que estos hombres escribieron. Si estos hombres eran emocionales, como la vida de Juan, entonces podremos ver que sus libros están plasmados de sus emociones, como ellos fueron. Si estos hombres no tenían mucho conocimiento o eran iletrados o personas que no eran muy preparadas, tal vez como en el caso de Pedro, pues así Dios los usó para poder plasmar las Escrituras. Lo que ellos fueron, lo que ellos, su personalidad que ellos tuvieron, su preparación, su lenguaje, su cultura, Dios así los usó para plasmar su palabra. Entonces, cada vez que vamos a la Biblia y vemos los hombres que escribieron, Pedro, Pablo o los profetas, vamos a ver rasgos distintos, diferentes, porque cada uno de ellos fue diferente. Y en base a su personalidad es que podemos ver que fueron plasmados lo que ellos escribieron ahí. Porque no fueron robots. Porque Dios usó su mente, Dios usó su inteligencia, Dios usó su personalidad y entonces lo vemos plasmados ahí. Entonces, ¿podemos decir que los hombres de Dios escribieron la Biblia? Sí. Los hombres de Dios fueron hombres humanos que tenían errores, hombres comunes y corrientes, sí. Pero a la misma vez, quien los inspiró y quien los guardó de tener error, de que sus escritos tuvieran errores, fue por medio del Espíritu Santo. Eso debe de quedar claro. No fue Dios, o no decimos los cristianos que fue Dios y con la mano o con el puño de Dios, puño y letra, fue que Dios plasmó la palabra de Dios, porque eso no es verdad. Dios usó a sus santos hombres con su personalidad, con su carácter, en la forma en que ellos vivían en su sociedad, y así ellos plasmaron las Escrituras. Entonces, ¿los hombres escribieron las Escrituras? Sí, no fue Dios. Pero la inspiración, la idea, no fueron de los hombres, sino fue de Dios. Entonces, la inspiración, esto es algo muy importante, la inspiración solo se le debe de atribuir al acto original de escribir la palabra de Dios. Porque también a veces podemos caer en el error de pensar que todos los que copiaron los escritos o los escribas que se encargaban de copiar los manuscritos originales, debamos de pensar o de creer que ellos fueron inspirados para poderlo hacer. No. Solamente al acto, cuando estos hombres, en sus escritos originales, de donde proceden las copias que nos han llegado a hoy en día, solamente a ellos debemos la inspiración de las Escrituras. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre que no fue inspirado? Solamente el hombre se ha encargado de transmitir lo que estos hombres, que sí fueron inspirados, poderlos
poderlos transmitir al idioma, porque la Biblia se ha escrito en muchos idiomas. Hay muchos tipos de Biblias, pero cada uno de ellos debe estar basada completamente en los manuscritos originales. De tal manera que podemos confiar y podemos decir que lo que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Es segura? ¿Es confiable? Claro que sí, porque tenemos esos manuscritos en donde podemos copiar y seguir copiando de tal manera que no existe ninguna evidencia con tantos manuscritos como la Biblia. Tenemos tantos manuscritos, tantas copias desde los primeros siglos, que podemos decir que es tan fiable, tan segura, tan certera, que lo que hoy nosotros estamos leyendo podemos compararlo a esos escritos y podemos garantizar que lo que nosotros estamos leyendo, en realidad estamos leyendo la inspiración de las escrituras, porque tenemos copias suficientes para garantizar la confiabilidad y la inerrancia de las escrituras. Mas, sin embargo, nuestra fe aún no descansa en que si esos escritos fueron escritos letra por letra, si fueron preservados de error, y no, sino más bien descansa en lo que Dios nos ha dicho, que es su palabra de Dios. O como leímos al principio, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciendo Jesús mismo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos en las Escrituras, estamos escuchando la misma voz de Dios. Con esto termino. Entonces, ¿cómo? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos tener la seguridad que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? ¿Cómo? ¿Cómo saber si en realidad estos hombres que fueron inspirados lo hicieron sin equivocación? ¿Cómo garantizar que estos hombres en realidad no metieron cuchara? Ellos en realidad, cuando ellos estaban siendo inspirados, se rebelaron y entonces plasmaron su voluntad, plasmaron sus ideas y no fue la idea de Dios, o plasmaron su interpretación y no fue lo que Dios estaba diciendo. ¿Cómo garantizar? ¿Cómo garantizar que este libro que nos ha llegado hoy en día, en realidad estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es nuestra garantía a final de cuentas de que la inspiración de las Escrituras en realidad es palabra de Dios? Entonces, como dije al principio, solo podemos garantizar la seguridad de la Biblia, que fue inspirada por Dios solo y únicamente por lo que Dios ha dicho, que lo que nosotros leemos es su palabra. ¿En dónde está sostenida la inspiración de las Escrituras? La única manera en donde el cristiano y la iglesia garantiza la inspiración de las Escrituras solamente es porque Dios lo dijo. Es el testimonio de Dios. Si el testimonio de Dios, si Dios dijera, bueno, yo usé a los hombres, yo inspiré a los hombres, pero yo nunca quise escribir un libro, o yo nunca quise transmitir mis verdades y plasmarlas a través de 66 libros, pudiéramos haber dicho a Dios, o Dios pudo haber dado una voz desde el cielo en donde todo el mundo, en todos los tiempos, Él pudiera garantizar que lo que nosotros leemos no es su palabra, porque Dios tiene poder para poderlo hacer. Dios tiene la influencia para decirnos que si en realidad este libro no es su palabra, entonces Dios ya hubiera determinado que este libro es una mentira, que no es su palabra, que no plasma su pensamiento, que no plasma su corazón. Y como haya sido, si es o no es, yo les digo, mis hermanos, que debemos de tener la seguridad de que Dios se encargaría, porque Dios tiene los medios, porque Dios es Dios, para garantizar si en verdad lo que leemos es su palabra. Y lo único que encontramos, y las únicas evidencias que nosotros hemos encontrado, sobre todo desde que cada quien es cristiano, es que lo que Él ha dicho, así es.
Y así lo entendemos y así debemos de guardarlo en nuestros corazones. Podemos usar razonamientos humanos o podemos usar evidencias científicas, históricas, arqueológicas para poder garantizar que lo que leemos es la palabra de Dios, pero a final de cuentas no estamos usando el testimonio de Dios, sino estaríamos usando el testimonio del hombre, la confiabilidad del hombre, lo que el hombre estudia, lo que el hombre quiere garantizar a través de su razonamiento. Y entonces garantizar las escrituras a través del razonamiento humano es desechar el testimonio de Dios. Es decir, que lo que dice el hombre tiene más peso que lo que dice Dios. Y nunca va a ser así, porque Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta. Porque lo que Él dice, lo que Él ha dicho, Él lo sostiene y tiene los medios suficientes para poder garantizar que lo que Él ha dicho es su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? A final de cuentas, el problema principal de la inspiración de la Escritura no es falta de revelación o de confiabilidad. Más bien, el hombre utilizará cualquier excusa y cualquier pretexto para rechazar la palabra de Dios. No es un problema de confiabilidad, no es un problema de poder garantizar si la Biblia es inspirada por Dios. En realidad es un problema del corazón del hombre. Nosotros podemos presentar evidencias, evidencias arqueológicas y científicas. Inclusive, mis hermanos, permítame decir algo ficticio, podemos traer al mismo Jesucristo hoy en día. Y Jesucristo venir y poder presentar su palabra y poder garantizar a través de su testimonio que lo que está escrito es palabra de Dios, pero sucedería lo mismo que sucedió hace 2000 años. Jesús vino, Jesús dijo ser la luz del mundo, pero más sin embargo el mundo no quiso recibir la luz, sino antes quiso las tinieblas, no quiso recibir la verdad, prefirió abrazar la mentira. Entonces, no es un problema de confiabilidad o de poder garantizar las escrituras. Es un problema del corazón del hombre. El hombre está ciego en su pecado. Entonces, ¿cómo el hombre entonces puede saber que la Biblia es inspirada por Dios? La única manera, mis hermanos, es que Dios tiene que testificar internamente en el corazón del hombre. Dios tiene que testificar por la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas para que nosotros podamos entender que lo que leemos es palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, cada cristiano, cada persona que lee la palabra de Dios y que la lee confiando que es en verdad la voz de Dios, lo hace porque hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y ese testimonio interno que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es que nosotros podemos confiar y estar seguros que es su palabra. No por ningún otro medio es que nosotros leemos la palabra de Dios o porque tengamos argumentos científicos o arqueológicos en el cual descansa nuestra fe, sino es un trabajo y es la obra interna del Espíritu Santo que nos ha convencido de tal manera que cada uno de nosotros sabemos, porque tenemos esa confiabilidad tan segura, porque solamente es que Dios lo puede hacer dentro de nuestro corazón, que en verdad podemos decir que su palabra es palabra de Dios. Entonces, la Biblia, mis hermanos, nunca trata de poner pruebas o hechos científicos para avalar la inspiración de las Escrituras, sino todo lo contrario, Dios mismo testifica que su palabra es verdad. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Dar su testimonio. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? ¿Qué es lo que hicieron los profetas de Dios?
dar su testimonio a través de lo que ellos hablaron. Nunca argumentaron con pruebas, con argumentos, para poder convencer al ser humano, sino simplemente por el testimonio de Dios, por el testimonio de su misma palabra. Entonces, la mejor apologética o la mejor defensa que nosotros podemos tener de que la palabra es inspirada por Dios, solamente es testificando de Dios, evangelizando. Esa es la mejor manera de poder traer convencimiento al ser humano. No vamos a presentar ninguna evidencia fuera de las Escrituras, porque eso no cambia al hombre, eso no lo va a transformar, porque como nosotros ya lo sabemos, no es un problema de avalar las Escrituras y de poder garantizar a través de hechos científicos a la humanidad. Es un problema del corazón. Si Dios no cambia y no transforma la vida de la gente, aunque tengamos evidencia y aunque vean los milagros y aunque vean a Dios mismos, si Dios no cambia sus corazones, no van a creer en su palabra. Jesús mismo dio testimonio que la verdad vino y los hombres prefirieron rechazar la verdad. Lo crucificaron. Vieron a Cristo hace 2000 años hablando, diciendo que ningún hombre había hablado con él como él, con esa autoridad. Mas sin embargo no le creyeron. Por eso la mejor defensa que nosotros podemos presentar es cuando testificamos de Dios, cuando evangelizamos y hablamos de ese evangelio verdadero, confiable, que tiene el poder de transformar la vida de la gente. Mi hermano, no te canses ni trates de presentar argumentos para que la gente pueda creer en Dios, porque eso no lo va a cambiar y no lo va a transformar. La única persona que tiene el poder para transformar el corazón del corazón más duro es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos y testificamos de Dios. Entonces, solo Dios puede transformar el corazón más duro y más incrédulo, no las evidencias. Por eso es tan importante evangelizar la palabra de Dios, porque solamente a través del testimonio de la palabra de Dios es que puede transformar la vida de la gente. Termino leyendo esto que dijo Jesús en el capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dijo de una manera contundente: si el que quiera hacer la voluntad de Dios, es la única manera en que podrá saber si lo que Jesús enseñó, su doctrina, es de Dios. Si lo que enseña este libro, si la doctrina que enseña este libro en realidad es palabra de Dios. El problema, mis hermanos, de la humanidad es que el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios. Y si el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios, obviamente no conocerá si la doctrina que viene en este libro es doctrina de Dios. Y entonces el hombre va a usar muchos argumentos, va a usar argumentos científicos, va a usar su sabiduría, va a usar cualquier pretexto para decir que esta no es palabra de Dios, pero no por falta de evidencia, sino porque en realidad el hombre no quiere acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo entonces el hombre puede saber que la Biblia es inspirada por Dios? Tenemos que hablar y testificarle de Dios, predicarle el Evangelio para que entonces quieran conocer a Dios. Antes del Evangelio, el hombre no quiere conocer a Dios. Sí lo quiere conocer a su manera, a su conveniencia, que ese Dios se adapte a su estilo de vida, pero esa es una búsqueda incorrecta. Solamente testificando el Evangelio es como la gente puede ser transformada y entonces querrán hacer la voluntad de Dios y entonces sabrán que este libro es inspirado por Dios, porque esa evidencia
no la puedo poner yo. Me puedo esforzar hablando muchas veces de este tema, pero si no lo hace el Espíritu Santo en cada una de sus vidas, entonces jamás la vida de alguien será transformada. Y obviamente jamás tomará este libro como un libro inspirado que viene de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a dejar esto en las manos del Señor, pidiendo que esta mañana, sobre todo tú, mi hermano, que tú vas a la iglesia, que eres una persona que ya tienes tiempo caminando en el Señor, pero a lo mejor sigues dudando de la palabra de Dios, sigues dudando si en realidad la Biblia es inspirada por Dios, que podemos confiar y podemos descansar para poder aprender de este libro, diciendo que lo que leemos en realidad es lo que dijo Dios. Si es así tu caso, mi hermano, lo único que yo te puedo decir es que el Espíritu Santo necesita trabajar en tu vida, trabajar en tu corazón, para que entonces Él pueda poner dentro de ti esa convicción que solamente el Espíritu Santo puede traer en la vida de cada creyente. Cierra tus ojos esta mañana. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos estamos enfrentando, Señor, ante un tema tan vital, tan importante, de poder confiar, Señor, en tu palabra. Que a donde acudimos para aprender de ti, para saber tu voluntad, para saber de la salvación, para saber, Señor, cómo honrarte, cómo salvarte, tenemos que ir a la Biblia, Señor. Porque fuera de la Biblia, Señor, no tenemos nada. Sin la Biblia, todo cae. Pero la única manera, Señor, como aprendimos hoy, es que solamente tú puedes traer esa convicción en la vida de la gente cuando tú cambias nuestra vida, tú cambias nuestros pensamientos. Tú transformas ese corazón duro, ese corazón, Señor, que no quiere cambiar, no quiere acercarse, no quiere hacer tu voluntad. Y solamente tú puedes transformar ese corazón duro, ese corazón, Señor, que en vez de quererse acercar a ti, busca excusas para alejarse, Señor. Si aún aquellos, Padre, que tú has tocado sus vidas, dudan en sus mentes, dudan en su corazón, de entender la confiabilidad, Señor, la inspiración de tu palabra, que esta mañana, Señor, tú puedas traer esa revelación, esa convicción en lo más profundo de su ser, Señor. Que lo que nosotros estudiamos, que lo que nosotros leemos, Señor, en realidad estamos escuchando tu voz, tu palabra, Señor. Te pido que quites dudas, Señor, porque no hay peor cosa que lidiar con la duda. Lidiar, Señor, con aquellos dardos del enemigo que entran a nuestra mente, Señor, y que ponen en duda nuestra fe, que ponen en duda nuestra salvación, que ponen en duda, Señor, nuestra conversión, Señor, y que nos hacen estar inseguros. Danos esa convicción, Señor. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que vivamos confiados, vivamos seguros. Que tú nos vas a hablar, Señor, a través de la Biblia, Señor. Que cada vez que queramos escuchar tu palabra, que cada vez que queramos escuchar tu voz, solamente tenemos que acudir a las Escrituras, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que escuchó este tema, Señor, que no ha sido convertido, Padre, te pido que tú puedas alcanzarlo, que puedas tocar su corazón, Padre, que traigas convicción, en primer lugar, de pecado, Señor, que está separado de ti, Señor, y que solamente tú puedes cambiarlo y transformarlo, Señor, para hacerle una nueva criatura, Señor. Obra en la vida de cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Transforma su vida, transforma su corazón. Hazle una nueva criatura, Señor. Transfórmalo, Señor, para que entonces pueda confiar y descansar en ti, Señor. Te doy muchas gracias esta mañana, Señor. Te doy muchas gracias. Pues mis hermanos, al menos con este tema hemos terminado. Yo espero que haya sido de mucha bendición. Pues ya el domingo que viene ya tocaremos otro tema. Pues por lo pronto que tengan un bonito fin de semana. Compartan este tema y que Dios nos los bendiga.